Sí, yo lo conocí en el año 95, hace mucho. Cuando lo conocí me impactó mucho. En realidad lo primero que me impactó fue su figura, porque estaba en un palacio dando un curso él. Yo estaba hablando con varios médicos que participábamos de ese seminario en Málaga y sentí un aire frío, como un viento. Y vi una figura grandota, 1,90 m casi, con el saquito corto de los típicos de los hombres muy altos. Y lo miré al amigo con el cual estaba, con el doctor Johannes, y me dijo, ese es Hammer, ¿no? Y bueno, el primer encuentro con él fue en esas clases que eran casi grotescas, porque eran centenares de personas con sillas de rueda, con bastones, que lo iban a ver como si fuera un sanador, ¿no? Y él los hacía pasar y estaba en un escenario y entonces él con su lupa tomaba la tomografía y sin escuchar al paciente le decía todo lo que tenía. Y nosotros anotábamos y nos sorprendíamos y nos maravillábamos de esa situación. Era la época de oro, ¿no? Porque después vino la época oscura. Persecución, cárcel, acusaciones injustas. Pensemos que Hammer fue condenado a 2 años de prisión la primera vez en Alemania por una ley del nazismo, ¿no? Donde se lo acusaba de ser cómplice en el ejercicio ilegal de la medicina, porque como él escribía libros que leía gente que no era médica y después actuaba lo que decían esos libros, él era cómplice en el ejercicio ilegal de la medicina. Preso 2 años por eso. Contaba Vicente Herrera una vez que él lo iba a visitar y lo dejaban desnudo en la cárcel, en la celda, le tiraban baldazos de agua. Es decir, bastante incomprensible la estupidez humana, ¿no? Como decía Einstein, hay 2 cosas infinitas, ¿no? El universo y la estupidez humana. Del universo no estoy totalmente seguro, decía Einstein, ¿no? Cuando terminó, fuimos a comer y eran 13 discípulos, era muy extraño todo, ¿no? Todo muy místico. Y Hammer estaba sentado debajo de un árbol comiendo una paella en el parque de ese palacio, ¿no? Y nos acercamos con Johannes, que Hammer en ese momento no hablaba una palabra en castellano, y se presentó, me hizo una reverencia, era un hombre muy, muy amable. Y dijo esa frase que a mí me impactó tanto, ¿no? Necesito médicos manos calientes para hacer medicina acto sagrado. Dijo, ¿no? Una cosa que siempre recuerdo. También recuerdo que me preguntó cómo estaba la nueva medicina en Argentina. Implicaba ver lo que nosotros llamamos enfermedades de otro lugar, que no es ni una falla, ni una anomalía, ni un error, sino que es un programa previsto por la evolución para situaciones especiales. Eso es lo que dice Hammer, claro. Después pasaron los años. Y yo empecé a percibir que había cosas que yo no estaba totalmente de acuerdo. No solo en el aspecto humano, porque Hammer empezó a decir cosas de las que yo no estaba de acuerdo, sino en el mismo aspecto teórico, ¿no? Es decir, es muy famosa la teoría de que no existen las metástasis, de que los tumores cerebrales son cicatrizaciones vanas. Yo la verdad que no veía eso en la clínica. Yo veía que sí, que las metástasis existían, que los tumores cerebrales mataban a un niño en semanas, que las leucemias no eran curaciones tan fáciles
que lo único que había que hacer era dejar que el cuerpo se curara. Y empecé a distanciarme de muchas de las nociones que abordó Hammer. Y bueno, empecé allá por el 2000 más o menos a trabajar lo que después terminó siendo la medicina psicobiológica. Empecé a trabajar con la antropología, con la filosofía, con mi historia como psicoanalista, o sea que enojó mucho Hammer, claro está. Sí, la última vez que hablé con él en Noruega, hubo así una recriminación. De todas formas, Hammer con muchos de sus discípulos los descalificó mucho y conmigo no lo hizo. Será que cuando lo metieron preso yo luché mucho por eso. Es decir, juntamos 5.000 firmas, algunos premios Nobel, premios internacionales para pedir la liberación de él. Se trabajó mucho y bueno, él usó inclusive el curso que dimos acá en Rosario, en Argentina, auspiciado por la Facultad de Medicina, en el año 95, el primer curso de Nueva Medicina que se dio en América. Usó todos esos avales en el juicio de Nuremberg. Pero bueno, empezó a aparecer lo que emerge de la clínica, es decir, yo no podía seguir repitiendo lo que había aprendido. Pero hoy siento que hemos hecho un trabajo valioso, donde hemos aportado cosas desde el trabajo de Hellinger, desde el trabajo de psicoanálisis, desde el trabajo de la antropología, desde las neurociencias, que me parece fundamental no seguir hablando como hace 20 años, ¿no? Con todos los datos que las neurociencias nos van dando. Y sin embargo hay mucha gente que sigue repitiendo. Yo siempre cuento que en 1917 le dieron el premio Nobel a Max Planck, un físico amigo de Einstein. Y cuando lo recibe, entre sus obligaciones estaba dar una conferencia en relación al movimiento de los electrones, algo así, por el cual le habían dado el premio Nobel, en una ciudad de Europa todas las semanas. Entonces, él tenía un chofer que lo llevaba cada semana a una ciudad distinta de Europa a dar su conferencia sobre los movimientos de los electrones. Y después de 8 meses estaban en Múnich y el chofer, tomando una cerveza con él, ya eran amigos, le dice: mire, profesor Planck, yo hace 8 meses que vengo escuchando su conferencia, me la sé de memoria, ¿no quiere que esta noche la dé yo? Y entonces Planck parece que era un hombre de muy buen humor y le dijo: bueno, vamos a hacerlo, usted se viste de profesor, yo me visto de chofer, me quedo en la primera fila y si pasa algo raro vemos. Efectivamente, a la noche en la Universidad Poblada de Físicos, el chofer vestido de profesor da la conferencia en forma brillante, por supuesto, lo aplauden de pie. Y rompiendo el protocolo, un físico levanta la mano y hace una pregunta de física. El chofer se levanta de la mesa, lo mira fijamente a este profesor y le dice con gesto adusto: me llama la atención que en una universidad tan seria como esta se me haga una pregunta tan simple que se le voy a dejar contestar a mi chofer. Y yo creo que el discurso del chofer es lo que más abunda. Gente que repite conceptos no teniendo la menor idea de lo que está diciendo, ni de desarrollo de la psiqui, ni de desarrollo de la biología, ni de la embriología. Uno ve que dan cursos de una semana y empiezan a trabajar como terapeutas, repitiendo esos conceptos en un librito. Dicen: a ver, estómago, no pudo digerir algo. Y ese discurso del chofer es el que a mí me espantó en la Nueva Medicina, ¿no? Es decir, parecía que había mucha gente que repetía conceptos sin entenderlos. Y yo los quise entender. Quise entender por qué Hammer hablaba de ectodermo cuando a mí me habían enseñado que eso que él decía que era ectodermo era endodermo. ¿Por qué se repetía?
Porque yo cuando volví de Europa trabajé con veterinarios y veía los pedacitos de hueso en los pulmones de los perritos, en las autopsias, que tenían sarcoma en los huesos. Y entonces, ¿cómo? La metástasis no existen. Traté de investigar eso y de dar respuesta a eso, no simplemente repetir una teoría y ver qué pasaba. Y bueno, así nació la medicina psicobiológica. Enfermedad viene de infirmitas, que significa falta de firmeza. Y salud viene de salvus, significa salvo, ¿no? Sano, sano y salvo. Hoy si vos pedís una definición de enfermedad, te dicen que es una alteración de la fisiología normal de una o varias partes del cuerpo con síntomas más o menos característicos. Esa es la definición oficial, ¿no? Hubo otras definiciones. En un momento se decía que era cuando no se tenía salud, era la enfermedad, ¿no? O el equilibrio entre el cuerpo, la mente, el espíritu, la sociedad. Bueno, pero la verdad que nunca se entendió. Entonces se quedó en esto. La alteración del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo con síntomas más o menos característicos. Entonces se clasifica de acuerdo a si las causas son exógenas o endógenas, si por la duración, agudas o agudas, crónicas, por la cantidad, epidémicas, individuales, endémicas, pandémicas. Lo que sí podemos decir que la enfermedad no le gusta a nadie, es decir, nadie quiere estar enfermo. Por más que nos expliquen que tener fiebre es bueno, nadie quiere tener fiebre. Por más que le expliquen que el dolor está reparando, nadie quiere tener dolor. Así que es lógico eso. Entonces podemos decir que también estar enfermo es sentirse enfermo. Hoy hay enfermedades que no son clínicas. Tener HIV es estar enfermo. HIV positivo es estar enfermo. Una pregunta, ¿no? Que hace mucha gente, no me la hago yo solo. ¿Es lo mismo HIV que SIDA? No, indudablemente. Tener una alteración en los anticuerpos es estar enfermo. O tenés que tener artritis deformante o lupus. Es decir, hoy se han eliminado enfermedades y se han agrupado otras. Por ejemplo, el DSM-4, que es la clasificación de las enfermedades mentales, ha eliminado en la última clasificación la histeria por climas fríos. La clasificación, pensemos que es la base del positivismo, ¿no? Cuenta Ivan Illich, el filósofo ruso, que pocos años o pocos meses después de la Revolución Francesa, un comité de notables determinó que en una sociedad donde reinaba la libertad, la fraternidad y la igualdad no podía existir algo tan desigual como la enfermedad. Entonces ese comité de notables decidió abolir la enfermedad por decreto y por supuesto la profesión médica y los sanatorios. Cerraron inmediatamente. Es un hecho real, ¿eh? Parece una broma, pero no lo era. Entonces, al cerrar los hospicios, donde estaban todos los locos, y los hospitales donde estaban leprosos, sifilíticos, se fueron a la ciudad porque estaban en las afueras. Y la sociedad salió a reclamar que lo metieran adentro de nuevo. La consecuencia de eso fue el paso por la guillotina de toda la comisión de notables, claro está, y la reinstalación del poder médico. E Ivan Illich hace una acotación muy interesante. Antes de ese hecho existían 40 enfermedades. 2 años después, 200 enfermedades. Como el poder médico y la clasificación. Hoy uno se pone a pensar. Yo cuando era estudiante, yo hace 37 años que soy médico. Cuando era estudiante, el colesterol máximo era 250. ¿Por qué hoy es 200 o 180 como propone alguna sociedad de cardiología? ¿Qué cambió? La osteoporosis era una
una cosa rara, ni siquiera puedo nombrarlo como una enfermedad, porque hoy se hace diagnóstico de osteoporosis a mansalva. Las crisis de pánico. ¿Ustedes se acuerdan de las crisis de pánico? Y todo el mundo tiene crisis de pánico. Montones de enfermedades que antes no lo eran, hoy lo son. Un amigo mío de español, Vicente Herrera, publicó en España una estadística maravillosa, del 75 y del 80 me parece que es. Está con cifras oficiales sacadas de los organismos oficiales. En esa época fue la reconversión industrial de España, claro, en donde se cerraron muchas fábricas. Bueno, los argentinos conocemos un poco de todo eso. Y quedaron muchos en la calle. Entonces tomó el consumo de cigarrillos por habitante y por año como una variable. La cantidad de casos de cáncer de pulmón en la franja etaria entre 25 y 45 años, es decir, la de mayor cantidad de casos, y la cantidad de desocupación. Y demostró que en esos 5 años, y con datos oficiales, el consumo de cigarrillos por habitante y por año no tuvo variación. Lo que tuvo variación fue la cantidad de casos de cáncer de pulmón. Se triplicaron. ¿Y qué se triplicó? La desocupación. Es decir, hubo una relación directa entre la desocupación laboral y el cáncer de pulmón. Uno se pregunta, ¿se enferma la persona? ¿Se enferma el grupo social? ¿Se enferma la sociedad? Yo te cuento esto. Un niño muere de hambre cada 5 minutos. Estadística oficial de la UNICEF, en el mundo. No tenemos nada que ver con eso. El otro día atendí a una paciente médica que me contaba que había presentado un proyecto oficialmente para prevenir las adicciones. Entonces me interesé. Y el proyecto era magnífico porque era estar en la familia y si el padre de la casa se quedaba sin trabajo, conseguirle rápidamente un trabajo. O si no iban a la escuela los chicos, averiguar por qué. Por supuesto que fue abortado inmediatamente el proyecto, metieron a un político y bueno. La medicina psicobiológica lo que viene a decir es que la enfermedad es un hecho social. Uno quizás lo pueda entender más fácilmente con una historia que me regaló un antropólogo de Papúa. Yo había escrito un libro en la década del 90 que llegó a Papúa, Misterios de la Vida. Y al leerlo, este antropólogo, Alex, me envía una carta manuscrita diciéndome que quería compartir. Él era antropólogo, vivía hace 10 años en Papúa y quería compartir conmigo cómo trataban esos pueblos originarios a los enfermos. Entonces me cuenta que enfermedad para ellos es lo mismo que para nosotros, es decir, un malestar que no entendemos y que necesitamos resolver. Puede ser un tumor que aparezca del tamaño de un zapallo, o ver sombras, o transpirar mucho. Entonces me contaba que cuando alguien está enfermo, va a ver al chamán, al jefe de la tribu, que también es brujo, o médico, o chamán. Y este lo escucha e inmediatamente convoca a toda la tribu. Y ahí están todos, niños, ancianos, el enfermo, mujeres. Entra en trance el chamán y lanza una pregunta que Alex traduce literalmente y me pide que sea respetuoso con esa traducción. ¿Quién ha cometido una injusticia? Es decir, me aclara que no es quién le ha cometido, sino quién ha cometido una injusticia. Entonces el chamán enfrenta uno por uno a todos los miembros de la tribu, al mismo enfermo, y estos descargan sus injusticias. Alex había hecho un
una lista de las principales injusticias. Las 3 primeras, en esos 10 años, eran blasfemia a los dioses, violencia contra miembros de otra tribu y robo a miembros de la misma tribu. Es decir, con el enfermo nada que ver. Están horas y horas así, un espectáculo que debe ser bastante dramático, me imagino yo. Sale del trance y convoca a los líderes de la tribu. ¿Y qué les dice? Reparen una por una las injusticias. Si blasfemaron, un acto de servicio; si robaron, que devuelvan lo robado; si violentaron, un acto que lo repare. Y me dice Alex en esa carta que ha visto desaparecer, y tiene la constancia oficial, enfermedades que para nosotros serían incurables. Por ejemplo, tumores del tamaño de un melón en horas, o enfermedades rarísimas en días. Y termina esa frase con algo que a mí me cambió la vida ya en comienzos de la década del 2000. Dice: qué hermoso ejemplo de cuerpo social. Ellos entienden la enfermedad no como algo que le pasó al individuo, sino como un emergente de todo el grupo social, de todo el cuerpo social. Está enfermo una partecita de ese cuerpo. Pero todos somos responsables de esa vida y tenemos que hacer algo por él. Claro. Las nuevas modas de la psicoterapia que surgieron a partir de la medicina justamente han focalizado el tema siempre en el individuo. Es decir, ¿qué hiciste? Casi ha quedado, inclusive de la nueva medicina, ha quedado ese concepto. Si vos estás enfermo, es porque algo hiciste. O te pasó algo. Y siempre es el individuo. Y si no te pasó a vos, le debe pasar a un abuelito tuyo, pero la cosa está ahí, ¿eh? Se me ocurrió empezar a pensar en que había enfermedades en donde el cuerpo era exigido hasta tal extremo que podíamos llamarlas enfermedades de la explotación. Por ejemplo, si yo me como todos los días 1 kilo de dulce de leche, yo estoy exigiendo a mi estómago a producir una cantidad de ácido clorhídrico que es excesivo. Ni hablar de intestino, etcétera, etcétera. Yo me trago ese dulce de leche. Si yo me trago un montón de injusticias de mi jefe, también estoy haciendo lo mismo. Lo estoy exigiendo al estómago a producir más enzimas para tragarse eso. Así que las enfermedades de la exigencia serían todas las itis, todas las inflamaciones. Llamativamente, son las enfermedades que más se curan. Parecía ser que la sociedad ha encontrado una forma de contenerlas. Uno diría que no es una enfermedad, porque comerse 1 kilo de dulce de leche no es una enfermedad. Si yo tengo gastritis por comer 1 kilo de dulce de leche, no es una enfermedad. En todo caso, es un acto contra mi vida, qué sé yo, un suicidio alimenticio. Pero no es una enfermedad. Yo tendría que dejar de comer el dulce de leche y dejar de exigirle a mi pobre estómago que esté haciendo lo que hago. Con cualquier órgano lo podemos tomar. Si yo fumo 40 cigarrillos por día, lo estoy exigiendo a mis pulmones que tengan que filtrar todo ese monóxido de carbono y el alquitrán. A esas enfermedades, digamos que la medicina responde rápidamente, con medicamentos, con dietas, con actividad física. Y esas enfermedades yo las asemejé a lo que Hammer dice de la enfermedad en general. Hammer dice que la enfermedad es la activación de un programa cerebral frente a un obstáculo de la supervivencia. Si yo me trago un trozo de carne demasiado grande y se me queda atascado, va a haber un programa cerebral que lo trate de disolver. Parece que es elemental eso pensarlo. Ahora bien, cuando existe un cáncer invasivo, con lesiones en muchos lugares del cuerpo, cuando existen infecciones que ningún antibiótico puede controlar, cuando existen enfermedades autoinmunes que no se pueden controlar de ninguna manera, quedarme en el concepto de Hammer de que es por la intensidad del conflicto nada más, ¿quién mide? ¿Dónde está el conflictómetro? Para decir que
Los que tienen un conflicto muy intenso no podrán superarlo y los que si lo tienen menos intenso lo superarán. Entonces tenemos las enfermedades de la explotación, que serían aquellas en donde el organismo se exige y se explota para superar un obstáculo, que serían, a mi entender, de aquellas de las que habla Hammer, ya que habla él de que toda enfermedad es producida por un obstáculo a la supervivencia. A mi entender, en ciertas enfermedades, tales como las infecciones no autolimitadas, los cánceres invasivos, las enfermedades degenerativas como la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, etc., creo que tienen otro sentido. No creo que su origen sea producido por un obstáculo ni que sean desencadenadas por un programa cerebral de supervivencia. Creo que las células que están comprometidas en este tipo de enfermedades, que yo llamo de la exclusión, son células que denuncian injusticias sociales. Son células que forman algo así como un pedazo, células que no inscriben lo simbólico, células que están en desacuerdo con la organización social imperante. Es la biología que se rebela contra la sociedad. Si analizamos así muy superficialmente la conducta de las células del cáncer, las 5 características de las células del cáncer son la impermeabilidad de la membrana, es decir, no dejan entrar ni salir nada. La pérdida de la inhibición por contacto, es decir, la célula cuando es tocada por otra célula normal, esa célula cancerosa tendría que inhibirse, y en este caso no lo hace. Pierden la inhibición por contacto, es decir, no se frenan más. El potencial ilimitado para dividirse, es decir, tienen un núcleo tan grande que pueden dividirse y dividirse permanentemente. Y la cuarta es la capacidad de ser eternamente joven, es decir, nunca llegan a madurar, son indiferenciadas. No se diferencian en una célula específica del estómago, de la mama, sino que quedan inmaduras, eternamente jóvenes. Y la quinta es la formación de vasos sanguíneos propios, lo que se llama la angiogénesis, que le dan alimentos que no comparten con el resto de las células. Hay muchas teorías que dicen que las células del cáncer se alimentan del ácido láctico y no del oxígeno. Entonces, si vemos esas características, estamos viendo características de células que se están revelando frente a la convivencia de las otras células. ¿Cuál es la característica de la vida en la Tierra? La cooperación. Si vos agarrás un tejido, lo cortás por la mitad y lo pones en un caldo de cultivo, en un extremo cada pedazo, al instante empiezan a acercarse hasta unirse y hacerse uno solo. Es decir, la cooperación es la base de la vida en la Tierra. La solidaridad no es la perversión ni la supervivencia del más apto, como nos han querido contar. Un antropólogo francés que se llama Montagu, que dice que la base de la vida en la Tierra es la cooperación, la armonía, el juego y el amor. Pensemos un instante, ¿no? Nosotros nos dicen todo lo contrario, que las células nos quieren destruir, que sobrevive el más apto. Uno tiene que pensar cuando dice eso, ¿quién es el más apto? Una vez se hizo una estadística, esto es top secret, con 40 personas que sobrevivieron a grandes catástrofes, genocidios, cánceres terminales, secuestros, naufragios, accidente de avión. Eligieron al azar 40 personas que después de 5 años de haber vivido esas situaciones estaban sanas y salvas. Las estudiaron durante 2 años haciéndole todo tipo de test psicológicos, entrevistas, para saber qué era lo que las caracterizaba para que sobrevivieran después de 5 años a semejantes tragedias.
Cuando publicaron el trabajo fue demoledor, porque uno piensa que ¿quién es el más apto? Las tres características que tenían esas personas eran el egoísmo, la capacidad para mentir y la aniquilación del adversario sin culpa. No el coraje, no la solidaridad. Y cuando trabajan en ese estudio, demuestran que el egoísmo de ninguna manera es solo pienso en mí. El egoísmo es primero pienso en mí, primero me salvo y después ayudo al otro. Es un mecanismo de supervivencia. Hasta las azafatas en los aviones te lo dicen. La capacidad para mentir de ninguna manera es el engaño del adversario para dañarlo, sino la capacidad de crear una verdad. La vida es bella. La película La vida es bella. Es decir, crean una verdad para poder sobrevivir. No tengo un cáncer, tengo un cachito de carne que me sobra. A eso le llamamos mentira. Machado decía algo maravilloso. Decía en un poema, se miente en demasía por falta de fantasía. La verdad también se inventa. Y los sobrevivientes saben inventar verdades. Y la aniquilación del adversario sin culpa es algo que yo aprendí muy jovencito. Cuando era estudiante de medicina de tercer año, en el viejo hospital Clemente Álvarez, cuando todos se iban, yo me quedaba, me sentaba al lado de la cama de los pacientes y le preguntaba el nombre, el apellido, el diagnóstico y conversaba un ratito con ellos. Y en una libretita negra que era bastante famosa, anotaba con una letra muy chiquitita una palabra. Autoritario, dócil, quejoso, sumiso. Hice más de 300 entrevistas de ese tipo. Después me fui al psiquiátrico y me enteré de algo, año 1977, que no había cáncer en los hospitales psiquiátricos. Y me llamó mucho la atención. Fui y le pregunté al jefe de la cátedra. La respuesta fue bastante poco feliz. Están todos locos que van a tener cáncer. Pero después me enteré que había un estudio hecho en Harvard que se demostraba que los pacientes en las instituciones psiquiátricas no desarrollan cáncer. Y lo determinante era la ausencia de culpa. Entonces, si pasamos un hilo conductor, el egoísmo como virtud, yo sobrevivo y después te puedo ayudar. Pero si no pienso en mí, como decía mi abuelita, me dice, vos no te defendés, no te defiende nadie. Si yo no pienso en mí y me salvo, ¿de qué me sirve el altruismo? Si yo no soy capaz de crear una verdad que se opone a la verdad mentirosa de la oncología que te dice tenés 6 meses de vida. Si no soy capaz de crear esa verdad. Pero como verdad, no como mentira. Y si no soy capaz de superar ese sentimiento monstruoso que es la culpa. Entonces yo me siento responsable de todo lo que he hecho. Bueno, eso es lo que yo trato de enseñarle a mis pacientes. A que sean egoístas, mentirosos y no culposos. Será por eso que tengo tantos. Pero he visto tanta gente morirse en 37 años de médico, niños hermosos, que uno se enamora apenas los ve, hombres de bien, personas sabias. Yo me acuerdo que una de las cosas que más me impactó es enterarme que Krishnamurti había muerto de cáncer de páncreas. ¿Cómo Krishnamurti se va a morir de cáncer? Muchos místicos, sabios, y se morían todos de cáncer. Siempre que pensemos que el cáncer es individual, es producto de la persona, no vamos a entender nunca nada. Tenemos que entender que los que se mueren de cáncer son los más sensibles, los que están tomando sobre sí el dolor de una humanidad que no da más. La organización social está basada en la explotación, en la exclusión. La exclusión se la ha tomado como un elemento de afuera adentro en lugar de arriba abajo.
Entonces, adentro, abajo pero adentro. Se niegan las clases sociales, se niegan los poderes de sometimiento. Y es indudable que frente a eso empiezan a aparecer decidores de una verdad en donde el individuo es el culpable de todo. No se sabe adaptar. Aparte del asco que me produce todo esto, ¿no? Tenemos que trabajar para darnos cuenta de la trampa en la que estamos. Porque estamos perdiendo vidas maravillosas. Es decir, cuando yo te dije así al pasar que 5 niños se mueren de hambre en el mundo, si en estos pocos minutos, por minuto, 5 niños por minuto, eso es algo terrible. Por supuesto que van a decir, no es de hambre, es de las consecuencias del hambre, se mueren en realidad de infecciones, sí, se mueren de hambre. Entonces las enfermedades de la exclusión vienen a referirnos a esa respuesta de una biología basada en la cooperación, en el amor, en el juego, frente a una organización social basada en la competencia, en la exclusión, en la explotación. Entonces cuando se dice que la base de la vida es el amor, el juego, la armonía y la cooperación, no estamos diciendo poca cosa. Frente a eso la organización social, en donde somos objetos. Uno se pregunta, ¿la enfermedad existe o existe el enfermo? Para nuestra organización social existe la enfermedad. ¿Por qué? Porque es un objeto que se puede estudiar. El enfermo es un sujeto, no se puede estudiar. Claro, no hay objeto de estudio. Hay un sujeto que se escucha. Entonces es una medicina que no puede decir, bueno, pero ustedes ¿qué método emplean? Hay una clínica que emerge de la teoría, indudablemente, pero no hay un método preestablecido. Porque estamos frente a un sujeto, no a un objeto. Indudablemente, ese trabajo implica un trabajo interior, un trabajo individual de cada uno también, y social de cada uno. Es decir, una persona que no ha abordado su problemática individual, familiar y social, no creo que sea apta para abordar la problemática de nadie. Creo que lo primero que tenemos que hacer es trabajar con nosotros mismos, saber para qué estamos, saber que nosotros también somos mercancías, que somos bienes de cambio, ¿no? Y no seres sagrados, individuales, únicos, irrepetibles. Siempre me acuerdo de una niña que me vino a ver muy jovencita con cáncer de cuello de útero. Entonces me contaba con una candidez muy llamativa, porque ella ya había leído todos los libros de Hammer. A mí me viene a ver contándome, un poco más me leen la tomografía de cerebro cuando me viene a ver. Es decir, ya saben cuál es el conflicto, pero no lo saben resolver. Y hay que salir de esa trampa, porque no hay conflicto, la vida es conflicto permanente. Si no tenemos que solucionar ningún conflicto. Tenemos que cambiarlo en todo caso. Esta chica tenía cáncer de cuello de útero y me cuenta una historia de tremenda desvalorización sexual porque ya venía con el chip de que cáncer de cuello de útero tiene que ver con desvalorización sexual. Que la habían abusado de jovencita y qué sé yo. Esa situación de la mujer como mercancía y que todas estas teorías modernas que toman de la nueva medicina algo y toman de otras cosas otras, hablan de el conflicto de la mujer. Pero se olvidan que la mujer está dentro de una sociedad patriarcal, claro, y que a la chiquita la abusaron porque los padres tenían que ir a trabajar y la dejaban en manos de un tío a lo mejor.
Se olvidan de cómo interviene la sociedad, le hablan del conflicto de desvalorización sexual. Claro. Y esta chica, yo la escuché con mucho respeto y le dije, mira, la vagina y el cuerpo del útero nacieron hace 200 millones de años. Y hace 100 millones de años, porque parece ser que los seres humanos se fueron complejizando y lo que entraba en la vagina ponía en peligro lo que estaba en el útero, nació el cuello del útero para que no golpeara el pene directamente al cuerpo del útero donde estaban los chicos. Podríamos decir, le decía en forma muy jocosa, que es un conflicto entre la puta de la vagina y el santo del cuerpo del útero, o la santa para no hacer una cuestión de género. Entonces, ¿qué mejor que el cuello del útero para evitar eso? Entonces yo le preguntaba, ¿ha habido situaciones en las cuales tus hijitos, ella tenía hijitos, podían estar amenazados de alguna manera por lo que entraba en tu vagina? Ella se desarmó y me cuenta una historia, me cuenta que ella era hippie, que vivía muy feliz con su marido y sus 2 hijitos, hasta que un día quisieron experimentar los límites en una casita muy rudimentaria, entonces invitaron a otros hippies y empezaron a tener relaciones entre todos, en presencia de los hijitos. Le digo, ¿cuándo empezaste a perder sangre? Y empecé a perder sangre al otro día que le dije a mi marido que me había enamorado de un alemán. ¿Y qué te dijo tu marido? Sos una puta. Una chica que tiene una desvalorización sexual tremenda. Tan fácil sacar esas conclusiones y recetarle un acto psicomágico, repitiendo como loritos, sin entender ni el desarrollo de la psiquis, ni el desarrollo de la biología. Bueno, lo primero que uno hace es abrazar al paciente, ¿no? Abrazar y decir, estás en casa, estás cuidado, estás protegido. Fue con final feliz, ¿no? Porque ella decidió ir a vivir con su madre, con sus hijitos y comprarse me decía de forma muy infantil, me decía, comprarme un colchón queen. Y vivir de otra manera, ¿no? Dándose cuenta que no podía poner en peligro la vida de sus hijitos. Y que la biología hace eso cuando la organización humana pone en peligro esto. Entonces las enfermedades de la exclusión no son enfermedades, son desafíos para que nosotros cambiemos la sociedad. A mí siempre cuando me preguntan cómo la cambiamos, yo siempre digo lo mismo, con la revolución. La revolución es volver, ¿no?, a pensar lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Es decir, mientras tanto, hacemos lo que podemos. Mira, es más simple. Es decir, me viene a ver un paciente que le dolía el ciático derecho, claro, y le había pasado ese día. Yo lo conozco a ese paciente hace 10 años. Y entonces me dice, me tenés que sacar esta ciática porque yo mañana me voy a Mar del Plata con una piba que conocí. Entonces, como yo lo conozco, le pregunto, ¿y tu mujer? Ah, no, mi mujer no sabe nada. Ah, vos hoy te agarré la ciática, mañana te vas a Mar del Plata, tu mujer no sabe nada, y vos querés que yo te saque la ciática. O la revolución es darnos cuenta de esa contradicción que nos habita. El tipo se quería ir con la piba, pero a la vez había una contradicción. Dependerá de la estructura psíquica de cada uno, si será le hago daño a mi mujer o si será si me agarra me mata. No sé, pero había una contradicción.
La revolución, en el fondo, es enterarnos de esa contradicción que nos habita. Tenemos una mente acá atrás que se llama tronco cerebral o cerebro reptiliano, que tiene 500 millones de años. No son 500 años, son 500 millones de años. Ese cerebro reptiliano está preparado para reaccionar frente a la amenaza. De tres maneras: ataca, huye o se queda inmóvil. Ese cerebro reptiliano no piensa, no siente, reacciona. Vos vas caminando por un bosque de noche y pisás algo duro. ¿Sabés cuánto tarda en reaccionar? 4 milésimas de segundo. Saltás. Después te diste cuenta que es una rama. Y tu cerebro moderno, la corteza cerebral, lo analiza, lo discrimina y ¿sabe cuánto tarda en reaccionar? 2 segundos. Es decir, que si era una víbora, te mataba. El cerebro reptiliano es indispensable para nuestra vida. Es el que hace funcionar el corazón, los pulmones, los intestinos. Es nuestro sistema nervioso autónomo, independiente de nuestra voluntad. Pero el tipo no le vengas con contradicciones, con diferencias. Que quiero pero no quiero, que puedo pero no puedo, que debo pero no debo. El tipo va a reaccionar eliminando lo que para él es una amenaza. 250 millones de años después apareció el sistema límbico, cerebro emocional lo llaman. ¿Por qué? Porque la cosa se fue complejizando, la vida se fue complejizando y había que evaluar. El cocodrilo se comía todo. Es decir, pasaba otro ser vivo y se lo comía. No servía para la ventaja evolutiva. Entonces apareció el cerebro emocional a través de las 4 emociones que reconoce hoy la medicina: miedo, tristeza, ira y alegría. Damaso agrega, el investigador americano, el asco y la sorpresa como emociones, es decir, como reacción frente a un estímulo. No confundamos emociones con sentimiento, estado de ánimo. Emoción. Yo lo llamo al cerebro reptiliano el cocodrilo y al sistema límbico la vaca. Y se llevaron bastante bien la vaca y el cocodrilo. Ninguno de los dos hablaba. Pero apareció hace 100 millones de años por una cuestión también evolutiva la corteza cerebral, las sensaciones, los recuerdos. Y dentro de esa corteza cerebral apareció una partecita única en estos seres que somos, que se llama neocórtex. ¿Sabe cuánto hace que apareció el neocórtex? 100.000 años. Nada. Y hace 40.000 años, ayer, en la escala evolutiva, apareció la palabra. ¿Sabe qué dice? Que se pusieron de acuerdo los grupos de poder para determinar qué era lo real y qué no. Y ahí lo empezaron a nombrar. Esto es real, esto no. Y ahí apareció la palabra. Al neocórtex lo llamó Platón. A Platón, la vaca, el cocodrilo. Según la teoría de Hammer, vendría un jabalí furioso. Platón está ahí tomando sol o leyendo a su amigo Sócrates. Viene un jabalí furioso gritando y Platón se cae. No reacciona. Es un suceso sorpresivo, no lo esperaba, dramático, subjetivamente dramático. Es imposible de verbalizar. ¿Qué va a decir Platón? Ahí viene el jabalí. Fue rápido. Apenas tuvo la reacción de caerse. La vaca lo ve venir. ¿Qué emoción le parece? El miedo, la ira, muge. Y esa emoción y la caída de Platón la recibe el cocodrilo, que tira el tarascón, se come el jabalí y se termina el problema. Ahora, ¿qué es tirar el tarascón? Es darle la orden a una célula que prolifere, que se ulcere o que se inmovilice. Y se termina el problema. Es decir, que la enfermedad, al fin de cuentas, es la solución. No solo uno no lo escucha, sino que la medicina lo escucha porque ese tipo le pone un decadrón y se va a Mar del Plata.
y después vuelve con un desplazamiento de vértebra. Pero no sabe qué bien que me hizo el legadrón. Porque el cocodrilo no quiere que vaya. El cocodrilo es el cerebro de 500 millones de años, no se juega con él. Entonces eso lo trasladamos a cualquier situación. Claro, la mama, donde la mujer pone el pecho, claro, porque el hijo se va con la novia, qué sé yo, porque la descalifica o porque la pareja la abandona, ya la mama derecha, la mama izquierda. Pero hay una contradicción en ese mensaje, es decir, el cocodrilo no va a reaccionar si Platón y la vaca no le están enviando dos mensajes contradictorios. Me quedo y no me quedo, voy pero no voy. Lo que no acepta el cocodrilo es la contradicción, la diferencia. Es que hay un dato que destaca Lacan de forma muy interesante, que el ojo madura antes que el resto del cerebro. Viste que hay un periodo que se llama el estadio del espejo, que ocurre entre los 9 meses y los 12 meses, donde el chico se mira al espejo y se ríe. Antes se miraba y no se reía, lo ignoraba. ¿Por qué? Porque por primera vez ve una imagen entera. Lacan, en una traducción que hace un psicoanalista argentino, dice, se caga de gusto. Ve una imagen entera. Ese ojo madura antes que el resto del cerebro, por lo tanto, podemos decir que vive en un estado hipnótico, porque la realidad que ve el ojo, el cerebro no la puede percibir. Entonces, es como que va generando una realidad hipnótica. Nuestro neocórtex produce 65.000 pensamientos por día. Se trabaja con resonancia magnética funcional y se ve cuándo piensa la persona, y se ha medido, y el promedio es 65.000 veces por día. Pero ¿sabes cuántos pensamientos de esos 65.000 son conscientes? No llegan a 400. El resto, ¿sabes quién lo piensa? El cerebro. Dice, ¿cómo el cerebro va a pensar? Yo pienso. No, si vos te vas a dormir, el cerebro sigue pensando. Hay toda una discusión en las neurociencias de si los sueños son para consolidar la memoria episódica o no. Pero en realidad seguimos pensando y pensando y pensando. Eso se llama, en algunas escuelas de psicología lo llaman diálogo interno. Dicen las malas lenguas, no me hago responsable, que el diálogo interno se crea hace 30.000 años porque había muchos predadores, había escasez de comida, entonces la persona se distraía, venía el predador y se lo comía. Entonces el cerebro, como ventaja evolutiva, empezó a crear circuitos neuronales automáticos en los cuales le avisaba siempre de la amenaza. Y el diálogo interno es siempre amenazante. No lo hagas, te va a hacer mal. Esto es terrible. Claro, por eso viste que casi todos, hasta los médicos más tradicionales, dicen al paciente, distráigase. Otros lo mandan a hacer meditación, pero el tema es parar el pensamiento, porque el pensamiento te elimina. Porque es un pensamiento basado en una organización social, ahora estamos solos. Es decir, ¿hay alguien más solo que aquel al que le han dicho que tiene una enfermedad supuestamente grave? Últimamente la medicina está toda elaborada para dejarlo cada vez más solo, es decir, lo meten hasta en terapias intensivas, y yo nunca las entendí. Una vez presenté en la Comisión de Derechos Humanos un proyecto para eliminar de la faz de la República Argentina las terapias intensivas, porque no sé para qué existen. El 5% de los pacientes necesitan terapia intensiva. Como el 5% de las mujeres necesitan cesárea, y sin embargo, 1 de cada 2 se hacen. Sí, es una medicina basada en el sufrimiento. Yo era médico rural y me acuerdo que en una época yo toco la guitarra y había un geriátrico en el hospital rural. Entonces
Yo a la noche, cuando se dormían todos los pacientes, me iba al geriátrico, rescataba a los viejos y nos íbamos a cantar y a tocar. Y empezó a crecer eso. Empezaron a venir gente del pueblo, vino, empanadas. Se hacían unas reuniones muy lindas, bellísimas. Es decir, y un día el director del hospital me llamó y me dijo, le voy a hacer un sumario. Porque usted no entiende nada, me dijo. Acá se viene a sufrir. Y me aclaró todo. Vi la luz. Si la medicina es para eso. Se viene a sufrir. Los diagnósticos médicos. Yo cuando era estudiante de medicina y primeros años de médico, a ningún paciente se le ocurriría leer una biopsia o un examen. Hoy lo llaman al médico y le informan al médico del resultado. Y hasta en enfermedades complejas lo googlean y saben más que el médico sobre qué tienen que hacer. Es complejo el tema. Es decir, cómo esta organización social se ha metido, yo no sé si sin darse cuenta o sin objetivo alguno, ¿no? Me da la impresión de que está bastante digitado todo esto, ¿no? De que se debe sufrir, de que todos nos vamos a morir. Hoy no hay estadísticas oficiales de cáncer, pero se supone que 1 de cada 4 personas tiene cáncer. La primera estadística oficial fue en Canadá en 1908, era 1 cada 8.000 personas. ¿Qué pasó? Y uno dice, no, porque hay tomografías, resonancia, antes no se diagnosticaba, ahora se diagnostica. No, pero se mueren más. Es decir, no era la principal causa de muerte, ahora es la principal causa de muerte. ¿Por qué? No es que te detectan el cáncer y te salvan la vida, no. Te morí. Indudablemente existe una situación de la que no somos conscientes. Es decir, el obrero paga la obra social y exige que le hagan la tomografía computada o que le hagan los rayos. Están matando con eso, están introduciendo rayos en su vida y él lo exige porque está pagando la obra social. Es como que estamos metidos en una situación que no entendemos muy bien. El corrimiento que se ha producido es la necesidad. Hellinger dice que tener autoridad es tener lo que el otro necesita. Concepto bastante claro, ¿no? Yo, si no tengo lo que vos necesitas, no tengo autoridad. Podrás tener respeto por mí, pero yo no tengo autoridad. ¿Y por qué tengo autoridad? Porque vos me diste el poder. Es decir, el poder es previo a la autoridad. El poder es la opinión que el otro tiene sobre mi capacidad. Vos me lo das. No es algo que yo tengo, sino que vos me lo das. Entonces, al darme el poder, yo tengo autoridad. Lo que se ha corrido es la necesidad. Hoy parece ser que todo el mundo necesita médicos. Nadie necesita sacerdotes. Creo que tiene que ver con eso, con que hoy todos necesitamos médicos porque todos tenemos que estar sanos. ¿Pero por qué todos tenemos que estar sanos? Todos tenemos que estar delgados, por ejemplo. Todos tenemos que comer verduritas y semillas. Yo tenía un tío que tenía 97 años y un día le pregunté, ¿cómo es posible que vos teniendo 97 años, hayas llegado a tener 97 años en perfecto estado de salud y hayas hecho todo lo que la medicina dijo o dice que hace daño? Fumás unos toscanos grandotes así, comés tocino todas las mañanas, no caminás 1 metro. Y me dijo, ¿sabés qué pasa? Que cuando yo lo hacía, la medicina todavía no había descubierto que hacía mal. Nos están vendiendo carne podrida permanentemente. Baja el colesterol. El colesterol es fundamental para unir las neuronas entre sí. Es decir, en todo mecanismo reparativo el colesterol interviene. La gente se vuelve loca por la presión arterial. Hay gente que vive normalmente toda su vida con una presión de 15/9. Se la quieren bajar y bajar, le dan beta bloqueantes y le dan... Entonces es un conocimiento que nos está
trasladando a una forma de vida que no es la que nosotros hubiésemos optado. Es decir, nosotros somos 3 hermanos y cuando salíamos de la escuela primaria mi madre nos esperaba con té con leche, con pan y con manteca. Y eran unos panes así, lo que se llaman felipes. Y la manteca era así, más o menos. Y éramos todos flaquitos así, jugábamos al fútbol todo el día, sanos. Hoy todos los pibes son gordos y comen flancitos y helai. Bueno, la revolución se trata de eso, de darnos cuenta, de tomar conocimiento, pero no en el sentido, de tomar conciencia, mejor dicho, pero no en el sentido del conocimiento, sino de conectarnos, empezar a darnos cuenta. Sí, esas 5 características hablan de cada una de las características del individuo. La membrana impermeable, un sujeto que ha quedado aislado del resto, no hay vínculo. Estamos siendo manejados por nuestro cerebro reptiliano que no conoce nada de vínculos. Platón aparece en escena, el neocórtex, pero no para resolver el problema entre la vaca y el cocodrilo, entre las emociones y la reacción de supervivencia, sino para crear un nuevo tipo de realidad, una nueva percepción de la realidad que es el vínculo. ¿Quién crea las obras de arte? ¿Quién crea la belleza en el mundo? Todo respeto por nuestros seres, por nuestros colegas en la tierra, claro, los perros, los gorilas, los peces, pero hemos creado cosas maravillosas, ¿no? Y creo que podemos seguir creándolas. Einstein decía que todo lo que puede pensar el ser humano es posible. Si se lo puede pensar es porque es posible. Si no, no lo pensaría. Yo creo que los médicos tenemos que resonar con el que nos viene a pedir ayuda. A mí me cuesta llamarlo paciente porque el paciente nace en la época de Maimónides, cuando había muy pocos médicos. Entonces viajaban durante kilómetros para ver a alguien. Cuando volvían tenían kilómetros de pacientes esperándolo durante días, semanas. Hoy la verdad que en Maimónides no hay muchos, pero médicos que hacen esperar a sus pacientes hay montones, ¿no? Y la verdad que uno no sabe, porque decir consultante parece también una cuestión casi objetal, doliente, suena bastante dramático. Es fundamental entender que tenemos que resonar con la esperanza del otro. Hay una experiencia que relata Vitus Roger en un librito maravilloso que se llama Sobrevivir, que son todas experiencias con animalitos que han sobrevivido a experiencias dramáticas, y pone una ratita en un tonel lleno de agua. Y no puede escapar la ratita porque el agua está abajo, claro. Y las ratas vos sabrás que le tienen terror al agua. Entonces en un minuto, después de intentos desesperados de sobrevivir, la rata se hunde, se ahoga. La sacan antes de que muera y la ponen en el mismo tonel pero con una canastita. Entonces la rata inmediatamente que cae el agua se sube a la canastita y se queda ahí tranquila durante 5 minutos. La sacan de la canastita, la tiran al agua de nuevo y le sacan la canastita. Y la rata nada 40 horas sin parar. Es decir, la misma rata que se hundió en un minuto, ahora esperando la canastita que le salvara la vida, nada 40 horas sin parar. Fíjate el valor de la esperanza. A mí cuando me hablan de falsas esperanzas, no crees falsas esperanzas, no puedes decir, o hay esperanza o hay falta de esperanza, no hay falsa esperanza. ¿Quiénes somos nosotros para decir usted tiene 1 mes de vida, 6 meses de vida? Es ridículo eso, basado en estadísticas. Entonces es fundamental que resonemos con lo que necesita esa persona. Para eso hay que escucharla,
que saber qué es lo que le pasa, cuál es su sufrimiento fundamental y cómo la podemos ayudar realmente. Yo sueño con una sociedad que se ocupe de ayudar realmente a las personas que están enfermas. No que les den vacunas o antibióticos, sino que los ayuden realmente. Es decir, que averigüen si tienen para comer, si tienen para vestir a sus hijos, si se pueden dar algún gusto de vez en cuando. Es muy injusto todo, ¿no? Es decir, en un país que ronda casi el 40% de pobreza, ¿no? Es muy injusto. Creo que no podemos nunca dejar de hablar de eso cuando hablamos de ese concepto tan vano que es la enfermedad. Tengo una historia, un destino, una misión. La podemos entender desde muchos lugares, desde el cerebro reptiliano que reacciona según nosotros en forma injusta, claro, porque me produce un asiático cuando yo me quiero ir con la piba esta Mar del Plata. Para ese cerebro es amenazante llevarle una cuestión vincular a una cuestión de supervivencia. Entonces tenemos que empezar a entender qué hacemos con nuestras vidas y qué hacemos con la vida de los otros, porque ya no estamos solos. Todavía parece que no lo entendiéramos, que el ser humano ya no está más solo, sino que formamos grupos y no nos sabemos proteger, no hemos aprendido a protegernos. Uno ve que los chicos se enamoran, se casan, se separan, se protegen. Uno ve cómo el hombre ha dejado de proteger a la mujer, cómo la mujer empieza a descalificar al hombre. No digo que no haya razones, digo que qué mal que nos estamos llevando y cuántas enfermedades nuevas están apareciendo y cuántas situaciones que antes eran impensadas están ocurriendo, porque no nos pensamos socialmente como las tribus primitivas de Papúa. Si ellos se piensan socialmente, hay un hermano que está enfermo, ¿cómo puedo hacer yo para ayudarlo? ¿O qué movimiento tengo que hacer para que salga de eso? Yo viví una experiencia muy dramática en el año 82, porque me tocó hacer el servicio militar. Yo me recibo en el año 80 y los papeles no llegan, porque me recibo el 26 de diciembre, y no la puedo hacer en el 81, antes que existiera la prórroga. Y la hago en el 82, cuando se declara la guerra de las Malvinas. Entonces, el tema ese, yo lo entendí muy de cerca, es decir, no sé si ustedes son todas muy jóvenes, pero se desató una especie de furia de solidaridad, pero que se terminó en semanas. Si todo el mundo se olvidó, hoy hay más chicos que han vivido la guerra de las Malvinas, que han muerto por suicidio, que han muerto en la guerra. Hay más, creo que hay 1000 contra 600. Es decir, esa solidaridad de la que se habla, para mí es inexistente, es vacía. Es decir, tenemos que replantearnos realmente qué estamos haciendo como colectivos sociales, ¿no? Particularmente en aquellos que hacen identidad con la enfermedad, tenemos que pensar que la enfermedad no es un objeto. En realidad están haciendo identidad con lo que se les está presentando como la solución a un problema que no saben solucionar. Es la única salida que tienen. Sí,
Sí, esas son... Nosotros tenemos un abordaje terapéutico. Aquí la primera parte es tomar conciencia de lo que le está pasando, en base a las contradicciones que lo habitan. Pero es fundamental trabajar con preguntas, es decir, ¿qué beneficios estás teniendo con la enfermedad? ¿Qué beneficios otro está teniendo con tu enfermedad? ¿Y de qué manera se pueden obtener esos mismos beneficios sin enfermarte? Trabajamos con 3 elementos, lo que llamamos los ahora importantes, porque Hammer dice que la enfermedad es producida por un DHS, es decir, un suceso sorpresivo, dramático e imposible de verbalizar. Entonces, nosotros proponemos los AI, los ahora importantes, que son sucesos altamente esperados, no sorpresivos, altamente alegres, no dramáticos, y altamente verbalizables, contar y contar y contar. Entonces los promovemos en base a un trabajo del lenguaje corporal. Es decir, si tenés la mama enferma, bueno, vamos a hablar con tu mama. O si tenés el estómago enfermo, vamos a hablar con tu estómago. Y bueno, buscando situaciones muy jocosas y que se disfrute todo eso. Pero a veces se viven situaciones muy dramáticas, ¿no? Porque la mama enferma, que suele estar representada por mí, por ejemplo, le puede llegar a decir cosas muy dramáticas al otro, pero siempre con la idea de ayudarlo. Esos ahora importantes, los tratamos de buscar de muchas maneras, ¿no? Para que la persona se dé cuenta que esa foto que se sacó, esa cristalización que está viviendo y que llama enfermedad, tiene que correr, tiene que convertirse en otra cosa. Y no sabemos en qué. Lo dramático de todo esto es que no sabemos en qué. Es decir, no le vamos a decir, mirá, se va a formar un absceso, va a drenar. No sabemos. El tema es que si no lo hacemos, sí sabemos qué va a pasar. La enfermedad va a continuar y va a continuar porque se cristalizó, se solidificó, se quedó entera ahí. Entonces trabajamos luego con la escena fundante que se llama, es decir, que lo llevamos a los primeros años de vida a través de estados de relajación o de hipnosis y que trabajamos con los mandatos familiares buscando la escena, la primera escena donde apareció esa orden, ser el segundo y nunca el primero, ser el garante del bienestar del otro, ser el que no se sabe defender o el que tiene deudas que pagar, o ser el que nunca va a poder ser lo que el otro quiere que sea. Es decir, buscamos esos momentos fundantes a través de ejercicios de activación multisensorial, es decir, trabajamos con los ojos, con los olores, etc., tratando de descondicionar esa cristalización en la que está la persona. Y después trabajamos, si es necesario, sobre los mandatos generacionales con técnicas de hipnosis ericksoniana y con palabras. Yo creo que la persona que está enferma no sabe lo que le pasa, pero cree que sí. En general cree que es un castigo, o que se lo merece, o que es mejor que me enferme yo y no se enferme otro, o como me preguntabas recién, ahora me tengo que morir. En realidad lo que tratamos de hacerle es hacerle saber que ese saber es vacuo, ese saber no tiene por qué ser así, que puede ser reemplazado por otro y que tiene todas las posibilidades de seguir adelante. Esa es la idea de salir de esa cristalización que es la enfermedad. Pebetes. Se llaman pebetes. Programas biológicos de emergencia también. Se llaman pebetes. Eso se me ocurrió viendo un documental de un sudafricano cuyo nombre no recuerdo ahora. El tipo filmaba en la selva a una leona a punto de parir. Entonces el tipo decía,
ha activado el programa de reproducción. Sus músculos, su sangre va hacia adentro, sus músculos se quedan sin sangre, la oxitocina empieza a intervenir, el corazón, bueno, programa de reproducción. El cuello se va a dilatar y lo va filmando. Y el investigador había programado un ruido en ese momento en la selva y emite ese ruido. Y la leona para el parto. Y ahora van a ver que el programa de defensa inhibe el programa de reproducción. Y efectivamente la leona para el parto, se levanta y empieza a buscar al posible predador que le pueda comer a las crías. Como era un ruido, ahora van a ver que vuelve a activarse el programa de reproducción y efectivamente la leona, después de un tiempo de buscar al predador y no encontrarlo, se acuesta y pare. Y yo me acordé que, siendo estudiante de medicina, había visto algo similar con una chica que estaba en trabajo de parto y nosotros entramos como 7 estudiantes de medicina a los gritos en la sala de parto porque queríamos ver un parto. Y la chica detuvo el trabajo de parto. Era de la comunidad, en ese momento llamamos Toba, Cuón, y lo detuvo. Estuvimos 20 minutos así nosotros y nada. Hasta que entra una enfermera con muchos años de historia y dice, ala, se van todos. Y el último que salió, se escuchó el bebé nacer. Es decir, que efectivamente, eso lo dice Hammer, el cerebro no puede activar 2 programas cerebrales a la vez porque entra en constelación. ¿Qué es la constelación? Un síntoma mental. Entonces me ocurrió que una posibilidad terapéutica podía ser activarle otro programa, como te decía antes, un clavo saca otro clavo, ¿no? Es decir, que si tiene un programa de defensa, como puede ser el de la mama o el de la dermis, activarle un programa de reproducción o de comunicación, con estrategias, por supuesto, que no puedo contar porque son sorpresivas, es decir, tienen que serlo. Pero, porque si no, no se lo activás. Claro. Pero se lo vi hacer a Hammer muchas veces eso. Es decir, estaba atendiendo a un paciente y le decía, usted es incurable. El paciente lo miraba y decía, ¿cómo? No entendí. Que lo que usted tiene es incurable. Usted no se va a curar nunca más. Y el paciente decía, pero doctor, ¿cómo me dice eso? Usted no se cura nunca más. El paciente entraba en crisis y todo el auditorio entraba en crisis, armaban unos revuelos tremendos. Y le gritaban a Hammer y le decían, no puede decir eso. Y Hammer decía, no se cura nunca más. Después me enteré que era una estrategia para sacarla de la situación a través de un nuevo conflicto. Claro, lo hacía Hammer, yo jamás lo haría, pero es una de las posibilidades que hemos trabajado como tantas otras estrategias terapéuticas. Lo que sucede es que es importante que las estrategias sean basadas en la teoría y en la clínica y no en las ocurrencias personales. No son actos psicomágicos. Leemos la tomografía del cerebro, vemos qué conflictos están activos y cómo podemos inactivarlos. Es decir, es una estrategia terapéutica. La constelación lo respeto muchísimo a Hellinger, pero todo el tema que acabas de nombrar y que no voy a repetir, es un tema que se basa exclusivamente en la psiquis, que ignora el cerebro reptiliano, que ignora la vaca, que ignora la sociedad. Es psicosomática, moderna pero psicosomática. Si estamos en lo mismo. Si Freud hubiese sido capaz de curar un cáncer, ¿por qué no lo curó? Si es cuestión de arreglar los conflictos, ya sea de uno o de los ancestros. Es quedarnos siempre en la problemática individual. Vos sos culpable, usted es culpable, debe morir. Salvo que haga lo que le digamos nosotros. Ahora, si se muere, es que no se quiso morir. Es decir, no, la culpa es de él, no pudo resolver el conflicto. Siempre estamos en lo mismo. A mí me indigna porque genera pasión en la gente y yo a esa gente la respeto muchísimo. Y dicen, yo me voy a dedicar a eso. Pero pensemos por un instante qué estamos haciendo, ¿no? Es decir, si se trata de las llamadas enfermedades comunes, de la explotación, de la exigencia, bueno, seguramente lo podrán ayudar. Pero si se trata de las enfermedades arquetípicas, de la exclusión, ojo con lo que están haciendo, que hay toda una valoración social que no es tenida en cuenta
Y estamos trabajando para ese sistema de explotación. Y vuelvo a repetir, abajo, pero adentro. Vengan muchachos, inclúyanse para que los podamos explotar. Y esa es la trampa de la que no podemos salir. La verdad es que uno se pone a pensar y que las revoluciones siempre terminan en nada, ¿no? O terminan en algo peor, lamentablemente. Un conocido filósofo dice que la necesidad biológica es lo más variable que existe. Y sin embargo se la considera invariable. El hambre, dice Marx, que se satisface con utensilios y plato, no es el mismo hambre que se satisface con garras, dientes y desesperado. No es lo mismo. Entonces, tenemos que empezar a entender que si no consideramos lo social en lo biológico, no entendemos nada. Y que las enfermedades son históricas. Vuelvo a repetir, hoy hay mucho más cáncer de lo que había antes. Fundamentalmente aquellas que no tienen sentido de supervivencia. Es decir, serían las enfermedades autoinmunes graves, las infecciones no autolimitadas, es decir, esas infecciones que te barren, sean virales o bacterianas. Las enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, ¿qué cura hay para todo eso? ¿Qué hace la medicina frente a esas enfermedades? Es un tema a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué la medicina no es capaz de trabajar esas enfermedades? Porque son sociales. Las otras se adaptaron. Tenemos que aprender a crear nuevos programas sociales que permitan adaptarnos también a estas dificultades que tenemos. Es decir, juntándonos, fundamentalmente, dejando de estar solos. Creo que el mayor desafío que tenemos, dejar de estar solos. Yo en los últimos tiempos he recibido mensajes de mucha gente, llamativamente, que me dicen, pero mira, te traigo este libro porque dice algo muy parecido a lo que escribiste vos, y un audio muy parecido a lo que decís vos. Claro, pero no es que nos estemos copiando, es que estamos todos conectándonos de alguna manera. Entender esa conexión me parece que es la verdadera revolución. Estamos aprendiendo a reconocer esa vibración que antes no podíamos reconocer. Todos estos beneficios de Internet, de las comunicaciones tan rápidas, me parece que tienen que traer algo bueno también, no todo es malo. Tenemos que aprender a usarlos para el bien de la humanidad y no para el bien individual, ¿no? Si aceptamos que todo ser humano es único, irrepetible y sagrado, que lo teníamos que aprender a aceptar, pero no vos y yo que ya somos amigos, sino la gente que nos cae mal, también es único, irrepetible y sagrado. Tenemos que aprender a aceptar que piensan distinto, que no tienen por qué pensar como nosotros creemos que deberían pensar para sanarse. Pues la verdad es que nosotros no sabemos. Los médicos no sanamos a nadie. Los médicos usamos instrumentos que supuestamente pueden intervenir en la curación. ¿Por qué un viejito de 95 años que tiene una infección no responde a los antibióticos? ¿Por qué se muere después de la segunda o la tercera infección? Cosa que se ve todos los días. Porque no tiene ya un sistema que lo defienda de adentro hacia afuera. Es decir, los antibióticos no hacen parar la infección. Pero para erradicarla tiene que tener un sistema inmune, y no lo tiene. Ya la identidad es tan compleja que su sistema inmune se ha disuelto. Entonces, el tema es
que tenemos que darnos cuenta que los médicos lo que estamos haciendo es usar instrumentos para ayudar a poner en marcha. Como decían nuestro querido Voltaire, la única función del médico es mantener al paciente de buen humor hasta que la naturaleza lo cure. Es decir, lo que hacemos eso a través de medicamentos, estrategias, técnicas, conversaciones, como decía, somos los médicos, los terapeutas en general. Pero no vayamos a creer que nosotros tenemos una verdad que decir, vos llevate este paquete y te curás. Entonces, si un ser humano dice, yo no quiero saber nada, a lo mejor está diciendo una verdad, porque no hay nada. Para él no hay nada. Mi madre vivió hasta los 90 años y nunca vio un médico. Salvo a mí, claro está, pero yo no funcionaba como médico. Nunca se hizo una ecografía, nunca se hizo una radiografía. Siempre recuerdo que yo era estudiante de medicina y le pido, yo me creía médico, imagínate vos, ¿no? En esas épocas. Y mi padre era bronquial crónico. Entonces le pedí una radiografía, porque decía, no puede ser que esto sea así. Y me trae la radiografía y tenía una papa así en el pulmón. Y yo la miré y dije, yo no le digo nada. Y me acuerdo del gesto que hice, me subí en la silla y la tiré al ropero, al techo del ropero, ¿no? Vivió 20 años más y nunca más hice una radiografía. No estoy diciendo que no haya que hacer nada, estoy diciendo que cada ser humano es un mundo. A mí me parece que cada ser humano no tiene por qué todos comer verduras, todos ser macrobióticos, todos no tomar vino. Así que en la individualidad está la posibilidad de juntarnos.